Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Entre Colegas. Mi nombre es Leandro Garzón. Yo coordino el programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia y pues he estado gestionando, animando este espacio que también es un espacio de formación para los y las docentes de la Universidad de Antioquia. Nacimos en pandemia, pero creo que nos quedamos, nos gustó conversar entre profes, eh, alimentar pues un poco también la curiosidad que tenemos, el cuestionamiento de nuestra práctica, la crítica también de lo que hacemos día a día, y eso es lo que nos mantiene aquí. Ahora mes a mes, trayendo temas, problemas, asuntos que nos interesa tratar a quienes conformamos la comunidad de docentes en la universidad. Desde hace más de un año, pues yo diría que este espacio ha sido apropiado por los colegas de las distintas unidades académicas. Si bien nosotros contactamos como temas de interés, yo creo que son más las veces en las que los profesores y profesoras se han vinculado a la iniciativa con la única intención de compartir experiencias sobre asuntos que pueden luego convocar el interés de las personas que trabajamos como docentes en la universidad. Bueno, con esta breve introducción, yo no voy a hacer otra cosa sino darles la palabra a nuestras invitadas, invitados de la mañana de hoy. Vamos a estar con la red de tutorías. Ahora ellos nos van a indicar sus nombres, qué es lo que hacen allí y a darnos la bienvenida a este espacio. Yo solo quiero decir que la red de tutorías es un gran aliado para la Vicerrectoría de Docencia en esta estrategia particular de la que vamos a hablar en esta mañana, pero en otras estrategias también de formación, no solo para los profesores y profesoras. Luego de esta presentación, digamos, de los nombres y esta bienvenida, la red de tutorías pues propone hacernos una presentación de la iniciativa de entre pares, de acompañamiento entre pares, y luego pues vamos a tener una breve conversación a partir de la cual pueden incluirse, pueden articularse las personas que nos están escuchando, levantar su manito o plantear la pregunta por el chat y yo luego la leo para que podamos llevar más o menos en la mitad de la sesión, pues una conversación entre quienes estamos participando esta mañana. Entonces, así las cosas, yo le doy la bienvenida a las y los colegas que nos acompañan hoy y les propondría entonces iniciar con una presentación donde digamos el nombre que hacemos en Red de Tutorías y bueno, como invitando a participar de este espacio de conversación a quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidas, bienvenidos, tienen la palabra entonces. Profe, muchísimas gracias por este detalle, por este espacio tan especial. En nombre de mis compañeros y compañeras queridos, queridas de la red de tutorías, para nosotros es un gusto estar aquí. Mi nombre es Colombia Hernández Enríquez, soy profesora de la Facultad de Educación, acompaño a la Vicerrectoría de Docencia en algunas iniciativas relacionadas con tutorías, con acompañamientos formativos, con toda esa pregunta por la permanencia. En este momento soy la coordinadora de la red y también del espacio de formación que estamos orientando para profesoras y profesores tutores de la Universidad de Antioquia. Profe Cristian. Muy buenos días. Agradezco mucho el espacio que nos brindan en esta conversación. Mi nombre es Cristian Londoño, soy profesor de la Escuela de Idiomas. Hago parte de la red de tutorías ya por un buen tiempo. Estoy muy feliz de pertenecer a ella. Es un espacio de aprendizaje y mi rol en este momento con la red es trabajar con el equipo de tutoría entre pares en los procesos de formación y acompañamiento a los profesores que son los tutores en esta iniciativa. Muchas gracias, colegas, y un abrazo. Nata. Muy buenos días, profes. Mi nombre es Natalia Ríos Huescún. Soy en este momento la dinamizadora del nicho de acompañamientos para la permanencia universitaria, adscrito también a la Vicerrectoría de Docencia, coordinadora del CLEO, del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades. Un gusto estar acá con ustedes. Dale, profe Manuel. Muchas gracias y bueno, también agradecer el espacio y poder estar acá compartiendo esta experiencia. Yo soy docente de la Facultad de Ingeniería
y a través de la pregunta y el interés por la permanencia, pues me he venido vinculando a diferentes actividades de la red de tutorías y bueno, también estoy acompañando este curso de Entre Pares con mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, profes. No, yo quiero saludar especialmente a todos mis compañeros del curso, a los profes de la red, pero especialmente a la profesora María Claudia y a la profesora Adriana Areiza que nos acompañan. Nos da muchísima alegría tenerles hoy acá. Entonces, muy bienvenidas de vuelta pues a la U y ya muy recuperadas. Bueno, vamos a dar inicio en el marco de la Vicerrectoría Docencia de esta estrategia de recibo y acogida para los nuevos profes. Desde la red de tutorías venimos acompañando, orientando este espacio de formación que llamamos Entre Pares UDA, orientado a la formación tutorial en el recibo y la acogida de nuestros nuevos profes. Esta iniciativa, seguimos. Esta iniciativa hace parte, digamos, de esa pregunta por cómo cambiar de una lógica simplemente de información, de participación, digamos, en las prácticas más básicas, en lo que se ha llamado por mucho tiempo un proceso de inducción a un proceso de recibo, de reconocimiento, especialmente para los profesores que inician su proceso de vinculación al escalafón docente, profesores que pasaron el concurso público de méritos recientemente avanzado por la universidad y que están cursando su año de prueba. Entonces queremos en el marco de esto brindar a estos profesores un proceso de acompañamiento y en nuestro caso acompañamos a los que acompañan. Seguimos. Muy bien. En el trabajo formativo que estamos realizando en esta iniciativa, tenemos la organización de un curso donde acogemos a ese equipo de profesores tutores y profesoras tutoras que van a hacer los acompañamientos a estos profesores recién vinculados. Este proceso formativo consta de 6 énfasis de trabajo. El primero se llama Sentidos, cuya pregunta orientadora es ¿por qué queremos acompañar a un par? Allí exploramos las razones por las cuales cada profesor y profesora tutora trabaja desde esta perspectiva. El segundo énfasis es el de contextos, en el cual estudiamos cómo incide el acompañamiento tutorial en su contexto y cómo el contexto incide en el acompañamiento. Allí exploramos las condiciones de cada unidad académica, los relacionamientos y las situaciones que se viven en cada una de ellas para poder trazarnos condiciones y horizontes del acompañamiento tutorial. El tercer énfasis es el de definiciones, con una pregunta orientadora que es ¿qué definiciones debo considerar en el acompañamiento tutorial? Allí exploramos lo que es el marco conceptual, normativo y empírico del acompañamiento tutorial con el fin de que cada tutor y tutora pueda construir su propia definición de acompañamiento dadas las particularidades de cada unidad académica y de los relacionamientos. El cuarto énfasis es el de estrategias. Allí abordamos la pregunta de qué estrategias se pueden retomar en el acompañamiento tutorial, donde exploramos un abanico creativo de estrategias. Dada la calidad del acompañamiento tutorial desde una perspectiva humana y la multiplicidad de saberes que se albergan en cada profesor y profesora, pues damos una autonomía para explorar las mejores estrategias para el proceso de acompañamiento. En el quinto énfasis, exploramos los aspectos éticos del proceso de acompañamiento, donde hablamos de virtudes, valores, verdades y visiones que tienen que ver con el trabajo del acompañamiento tutorial como parte de un proceso de acogida orientado por una responsabilidad social universitaria. Por último, el énfasis de monitoreo y valoración, cuya pregunta es cómo se da cuenta de los aportes de mi acompañamiento tutorial, y es el proceso donde se consignan las reflexiones a través de una bitácora de trabajo y se escriben como una memoria, una valoración de este relacionamiento del acompañamiento. El producto que buscamos en cada proceso formativo con cada grupo de profesores, tutores y tutoras en formación es el de poner
en un documento toda la ruta del acompañamiento, desde la planeación hasta los logros y los resultados del proceso. Gracias. Básicamente este curso entonces está organizado en unos grupos. Inicialmente íbamos a tener un solo grupo activo, esa fue como la oferta de entrada. Invitamos a la inscripción de estos profes que ya tenían la asignación para ser tutores a que se inscribieran. Esperábamos que participaran más o menos 20 profesores. Luego, como con el conocimiento de esta propuesta de formación, que es una propuesta novedosa en lo que ha sucedido convencionalmente en la universidad para quienes son profes, tutores, de quienes recién están en proceso de vinculación a la institución, pues llamó la atención el curso y fue como creciendo la intención, y nosotros también, pues como en respuesta a esa intención, fuimos ampliando la posibilidad de participación. Como se ve en pantalla, entonces el grupo pasó, el curso pasó de tener un solo grupo los martes de 2 a 4, que se pensaba con 6 sesiones virtuales, a tener ya una oferta más variada que cambia tanto en el día en los cuales se puede acceder al curso, ya no solamente los martes, sino viernes, jueves, miércoles, en distintos horarios, jornadas diurnas, jornadas más en la tarde, y sobre todo en las modalidades, ¿cierto? Algunas modalidades virtuales, otras presenciales, y el último curso el último grupo que habilitamos, que es un grupo intensivo que tendrá lugar este viernes y sábado, que responde también como a un grupo de profesores que han tenido intención desde el inicio a participar en el curso, pero que por sus responsabilidades académicas, pues también el horario era complicado de concertar en unas sesiones más amplias, ¿cierto? Entonces, como se ve ahí en ese resumen de esos grupos, intentamos generar pues como toda la posibilidad de participación con las modalidades, los horarios, los tiempos. En todo caso, independiente como de esas variaciones, abordamos todos los contenidos que el profe Cristian nos presentaba. Esos 6 énfasis aparecen en todas estas modalidades, en todos estos grupos distintos. Intencionamos, eso sí, unas participaciones diferentes, un abordaje de los documentos y de las lecturas que suceden dentro del curso a unos ritmos distintos, pero en todo caso abordamos pues los contenidos completos. En este momento de esos grupos ya hay 2 que culminaron esto que es como la primera fase del curso de formación, y ya se activa la segunda fase, que es todo el proceso de acompañamiento, que esperamos pues que también ustedes puedan conocerlo en la medida en la que va sucediendo, que apenas nosotros estamos como en ese proceso de activar todas esas acciones que ya no son solo formativas, sino de lo que implica el acompañamiento directo de los profes que están en ese periodo de prueba. Por ahora, estamos también acompañando a los profes en toda la generación de los formatos y de estos recursos e instrumentos que permiten hacer seguimiento a la tutoría, que permiten incluso fortalecer el proceso de informe que se entrega de los profes que están en periodo de prueba para también como ir facilitando, no solo desde la formación propia como tutores, sino desde los instrumentos que se requieran para dar cuenta de este acompañamiento. Adicional entonces a estos grupos, les queremos presentar el balance actual de quienes han participado y quienes están activos en nuestra oferta formativa. Tenemos entonces en total 5 grupos de trabajo. Inicialmente se inscribieron 84 profesores, en este momento tenemos 81 activos, solamente 3 profesores se han retirado de los cursos por asuntos distintos pues como a lo que pasa con el curso, sino que les han puesto carga académica justo en los horarios, han tenido que suspender pues como la continuidad, pero por ahora tenemos 81 profes activos de 16 dependencias. Acá aparece en pantalla como las dependencias y la cantidad de profes que tenemos participando de cada una de ellas, de mayor a menor. La mayor cantidad de profes son de medicina, que corresponde también como con la cantidad de plazas que se habilitaron para la vinculación. Entonces medicina es una de las facultades que mayor cantidad de plazas tuvo para este último concurso de mérito, ¿cierto? Sigue ciencias económicas, luego odontología, comunicaciones y filología, ingeniería, ciencias sociales humanas, ciencias exactas y naturales, educación, enfermería, ciencias farmacéuticas y alimentarias, microbiología, idiomas, el Instituto de Estudios Políticos, la Escuela de Nutrición y Dietética, la Facultad de Artes y finalmente la Facultad Nacional de Salud Pública. Entonces, esta nos muestra el panorama de quiénes somos ahorita en este espacio de formación con las 81 personas activas y
y con todo el proceso de formación representando estas 16 dependencias. Y como no queremos solo presentarles los números, les vamos a mostrar quiénes son esas personas. Entonces, acá en pantalla aparece un mosaico. Faltan 2, 3 foticos de profes que le han hecho la jugada del internet y son muy difíciles de recuperar en internet. Uno de los ejercicios que procuramos precisamente en el curso es que podamos tener una foto. Las 2 personas que faltan son del grupo que apenas inicia mañana, entonces mañana estaremos haciendo el ejercicio de solicitar su fotografía y un perfil pequeñito. Con esto estamos construyendo no solo este mosaico que nos permite visualmente identificar este gran mapa de personas de nuestra comunidad de tutores y tutores en la universidad, sino también conocer un poco más de ellos, ¿cierto? No solamente conocer ese perfil formal que aparece en los CEBELAC o que aparece incluso pues, como en muchos de los documentos formales que tiene la universidad, sino esas otras puestas en escena de quién son estos profes que además pues, de ser profesores de la universidad, en este momento tienen esa puesta formal y muy bella de acompañar a quienes recién están llegando. Entonces, este es como nuestro balance general de en qué vamos con el curso. Como les decía ahorita, el curso hace parte de una de las 2 apuestas que tiene toda esta estrategia de recibo y acogida. Es solo el componente de formación, seguirá un componente de acompañamiento que esperamos esté activo durante todo este año, ¿cierto? El periodo de prueba de los profesores se da durante todo el 2022. Algunos se iniciaron antes, otros después, pero el cierre de nuestro proceso de acompañamiento será a final de este año. Entonces, queríamos presentarles hoy el balance de quiénes estamos, qué hemos estado haciendo y queremos en este momento ya invitarles pues a preguntas y a conversaciones alrededor de lo que se les ocurra con esta propuesta de formación. De acuerdo, muchas gracias, profe Natalia. Yo he ido por aquí haciendo también unas apreciaciones en el chat, ¿no? La primera tiene que ver con que si bien el acompañamiento tutorial no es nuevo en la Universidad de Antioquia, pues de hecho la red lleva trabajando mucho tiempo en ese asunto. Sí lo es intencionar, y lo pongo así con mayúsculas, toda una estrategia de formación entre profesores para orientar la labor del tutor. Y aquí emerge como un primer desafío, que es articular, digamos, este proceso a otros más complejos, como es la evaluación profesoral, ¿cierto? Esto no está hecho, no está listo, pero la finalidad, digamos, que apunta allá. Y lo otro es destacar, pues, como este aporte que hace también el equipo de red de tutorías, porque además de la formación de la que nos han hablado y van a profundizar ahorita en ello, a partir de las preguntas, pues está también la construcción de herramientas que ellos están, herramientas que proponen para, digamos, guiar un poco mejor esa labor de valoración del primer año o año de prueba de los profesores que recién se vinculan a la universidad. Ahora, luego de escucharlos, yo quisiera preguntarles, mientras los demás se animan también a hacerlo, es tal vez algo que para nosotros como vicerrectoría y red, pues ya haya mucha claridad al respecto, pero no necesariamente para las personas que nos acompañan. Y creo que este espacio también cumple esa función como de divulgar, digamos, el sentido y las funciones que tiene una iniciativa de formación como esta. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué es importante acompañar a los profesores universitarios en su proceso de vinculación a la carrera docente? Pues no, si quieren, empiezo yo y luego los otros compañeros van nutriendo, digamos, esta pregunta que es muy potente. Bueno, la parte de acompañamiento a los que inician, no solamente la profesionalidad en general, sino la profesión docente, ha sido un campo creciente a nivel internacional. Digamos que en la educación superior, Latinoamérica, digamos, es la que más reciente viene incorporando, digamos, estos programas. Han habido 2 grandes marcos, los marcos de inserción universitaria y se abre campo de una manera creciente los marcos de vinculación, con unos enfoques más socioculturales, ¿no? Que hablan de encuentro, que hablan de recibo, que hablan de acogida, de reconocimiento de las diversidades y de cómo los recién llegados traen no solamente sus preguntas, sus saberes, sino sus apuestas vitales. Entonces yo creo que el ser acompañado es un derecho
es un derecho y tenemos ese derecho sobre todo cuando empezamos procesos, cuando llegamos a los nuevos entornos para poder entender esos lenguajes, esas prácticas situadas, esos procesos institucionales. Los buenos comienzos han probado ser importantes para los buenos desarrollos y las buenas culminaciones. Entonces yo creo que aquí la vicerrectoría hace una apuesta muy potente de acompañar y de acompañar entre colegas, de generar ese colegaje, eso que es tan valioso, de que no sea a través de un video, que no sea a través de un texto, sino de un compañero, una compañera que también pasó por eso y que me recibe ahora. Nosotros queremos aquí destacar que la mayoría de estos profes nos han ido contando sus historias y un porcentaje de los profesores no fue acompañado de la misma manera, tuvieron variaciones, algunos no tuvieron ese acompañamiento de un tutor o tutora, pero sí de sus compañeros, de sus jefes, de secretarias, de personal administrativo, de coordinadores que les ayudaron a ser parte de las unidades y de la universidad misma. Pero han hecho una apuesta, están súper ocupados y ocupadas y han hecho una apuesta generosa para acompañar a los pares, porque saben que es difícil, pero también saben lo importante de acoger a estas personas y de cómo esa inversión de tiempo, ese compartir va a hacer que ellos puedan, digamos, hacer parte de la universidad de una manera mucho más amplia y más potente. Entonces, a todos los profes que han estado aquí, que si bien son 81, varios de ellos acompañan a más de un par, estamos, digámoslo así, apoyando a estos formadores, a estos que acompañan a más o menos 110 pares. Entonces, eso es muy importante. El número de profes que pasaron el concurso son 138, pero estamos muy cercanos, sabemos que los profes que no pudieron tomar el curso han tenido situaciones muy difíciles y estamos pensando qué podemos ofrecerles para el momento de acompañamiento. No sé, Cristian y Nata. Sí, gracias por la pregunta, profe Leandro. Complementando lo que nos invita a reflexionar la profe Colombia, yo añadiría el concepto de jerarquías. Una de las reflexiones que se ha presentado en los grupos de formación es que este proceso tutorial nos hace pensar en la horizontalidad del desarrollo de capacidades, de que todos somos una comunidad, de que a pesar de que hay profes con una amplísima trayectoria, hay un gran espíritu de solidaridad y acompañamiento en el cual las relaciones pues pasan de ser pasan a ser menos verticales y esa horizontalidad permite unos acompañamientos que no están jerarquizados, ¿cierto? Que no son tan verticales. Y eso es muy bonito en una universidad como la Universidad de Antioquia, porque trabajamos codo a codo y vivimos en el alma. Entonces, estas reflexiones se han hecho muy presentes en esa horizontalidad del desarrollo de las capacidades entre nosotros como comunidad docente. Yo le sumaría, profes, que en la universidad, si bien como las lógicas o la formalidad del acompañamiento entre pares es más reciente, en la práctica, incluso en los mismos testimonios de los profes que empezaron el curso y que una de las primeras preguntas que hacemos tiene que ver con eso, con qué pasó cuando ellos fueron vinculados a la universidad, quién los acompañó, qué colectivos los recibieron, etcétera. En la mayoría de los testimonios encontramos que si bien no existía la figura formal de entre pares, muchos de sus colegas, de sus compañeros e incluso cercanos que sin ser docentes en la figura de secretarias u otros administrativos acompañaron mucho ese proceso, ¿cierto? Y este es el momento en el que años después se reconocen esas personas el valor de acompañarles, ¿cierto? Y de incluso sembrar preguntas que ellos mismos ni siquiera tenían, ¿cierto? Muchos de ellos cuando recién llegaban quizás pensaban que las preguntas tenían que ver con lo administrativo de su cargo o con cómo doy la clase, pero resulta que había un montón de preguntas del ser profesor de la Universidad de Antioquia, sobre todo para quienes no eran de la universidad o no eran ni siquiera de Medellín, para aprender
a ser profesor universitario de universidad pública y especialmente del alma mater. Entonces, esta lógica del entre pares, nosotros también en el curso venimos reconociendo que es algo que ya se había dado y que quizás estos espacios de formación lo que hacen es afianzar y fortalecer la figura para que suceda mejor y suceda más. Pero queremos ahí reconocer que hay una complicidad también entre los profesores que nosotros estamos tomando a favor para que incluso quienes han manifestado no haber sido acompañados en su periodo de prueba, pues estén dispuestos en este momento a hacerlo con los profes nuevos. Nata, yo quisiera sumar allí este punto de las preguntas vitales, ¿no es cierto? Algunos autores plantean que respondemos a las preguntas esenciales de la vida con la vida misma, ¿no es cierto? Estos profesores quieren hablar de los valores del ser Universidad de Antioquia con este gesto, con su palabra. Entonces los espacios no agotan el tema de las tutorías, pero son espacios al menos para destacar 6 puntos que creemos muy importantes, donde los profes hablan, donde los profes conversan, donde los profes preguntan y se escuchan entre sí. Entonces esta generosidad de traer sus preguntas, de poner su voz, sus gestos, sus posturas, de pensar ese relevo generacional, de cómo en este momento en el grupo tenemos 4 generaciones, tenemos profes desde el 77 hasta el 2018 que están participando y eso es un privilegio poder escuchar y trabajar con ellos. Yo quisiera destacar algo, es como una confluencia que hay, pues entre pares, entre colegas, esta idea también como de una mayor, si se quiere, horizontalidad en el relacionamiento. Yo pienso también que poco a poco permea nuestras propuestas de formación para docentes en la universidad. Como coordinador del programa de desarrollo docente, es a eso yo pienso que a lo que cada vez más le estamos apuntando. De hecho, yo pienso que el programa, por tratar de procesos de formación como de profesores para profesores, pues por naturaleza parece ser como entre colegas, ¿cierto? Lo que ha buscado es ser coherente con con ese principio. Pero veo en esto una confluencia afortunada, por supuesto, ¿no? En cómo tenemos un horizonte muy similar o trabajamos desde un horizonte muy similar y eso está bien, no homogéneo, pero sí similar, ¿cierto? Y que nos sirve para ser, digamos, coherentes también con nuestra idea de formación. Entonces, bienvenidas esas confluencias. Tenemos por aquí una pregunta de la profesora Lady Vázquez. Ella nos dice: ¿de qué maneras están documentando los profesores participantes en los cursos esa llegada a la universidad? Y por otro lado, la red ha contemplado maneras de realizar dicha documentación del proceso como una manera de ampliar la divulgación de las estrategias de acompañamiento. Bueno, yo diría que la primera, pues, nosotros no grabamos las sesiones y eso fue un acuerdo porque queremos que los profes conversen con toda tranquilidad, y aunque han sido espacios que comparten elementos, cada grupo tiene una dinámica diferente y en cada grupo intencionamos unas estrategias como un énfasis diferente, es un uso de un recurso distinto, en algunos nos acercamos más, por ejemplo, a imágenes, en otros más a audios, en otros más, digamos, actividades de interacción. El curso es muy sencillo, yo diría que lo que lo hace así tan especial son los profes con la riqueza que traen. Entonces yo diría que necesitamos ese espacio, necesitamos cómo documentar ese proceso de llegada. Nosotros estamos invitando a construir rutas de llegada, rutas de acompañamiento, a propiciar la escritura, a propiciar que los profes pongan en palabras esto que están viviendo, que están pensando. Pero sí, profe Lady, sentimos que nos falta. Sería espectacular poder volver esto una investigación entre todos y todas, porque es un saber compartido, pero también es una apuesta de apoyo a la universidad, porque con esta experiencia estamos construyendo las bases de ese programa
que tenemos que tener para todos los profes. Entonces la proyección nuestra es que entre todos esos 80 y pico profes, todo el equipo, podamos luego entregar en diciembre a la universidad un borrador de propuesta que pueda ya ser enriquecida, revisada y que sobre todo se pueda ofrecer a todos los profesores y profesoras de la universidad. Ese es como el sueño que tenemos y bueno, vamos caminando para allá. Sí, hablando de ese aporte como a la institución, ¿cierto? Yo sé que ustedes han hecho también una especie de recorrido por otras instituciones, ¿cierto? Acerca de cómo se ha hecho este trabajo. ¿Nos quisieran contar algo de eso? Pues, ¿qué se han encontrado, ¿cierto? En el contexto respecto del acompañamiento tutorial y en qué han inspirado también esto, si vale el término. Profe, si quieren yo abro y los compañeros siguen. No hay una sola figura, de hecho la palabra o la categoría de acompañamientos tutoriales surge en el 2008 en el marco de un proyecto donde participaron estudiantes y profesores de diferentes unidades académicas y lo encontramos revisando qué hacían las otras universidades, cómo nombraban. Y lo que identificamos es que hay múltiples formas de nombrar el estar con el otro con una intencionalidad formativa, con el otro y con la otra, en esa manera de ayudarle a ganar un espacio, a construir un espacio y a poner, digamos, ahí una manera de ser, de saber, en este proyecto humano y en este proyecto social y académico que es la universidad. Encontramos entonces que sobre todo en países anglosajones, en países de economía avanzada, eso hace parte inherente. En modelos, digamos, más funcionalistas se habla de procesos de instrucción, de procesos de inducción, que a veces son orientados más por personal administrativo. El giro allí es cómo comenzar a hacerlo desde los mismos educadores, desde los mismos profesores. Debe haber presencia de todos estos otros profesionales que nutren lo que hacemos en la universidad, pero el recibo entre pares y pares no solamente de la universidad, sino de mi unidad académica es el valor agregado, es esa lectura pedagógica, didáctica, pero sobre todo sociocultural la que estamos intencionando. Entonces yo diría que Latinoamérica viene posicionándolo y viene replanteando la idea de esos saberes que se entregan, de esa instrucción, de esas orientaciones puntuales a procesos de encuentro, a procesos de reconocimiento y que eso permite hacer, digamos, esa pregunta que trae la universidad y es qué legados sostenemos y cuáles se van renovando, o sea, porque las generaciones nuevas también tienen un compromiso no solo de recibir esos legados, sino también de interrogarlos, de subvertirlos, de cambiarlos y de enriquecerlos con sus propios saberes, con sus vidas, con sus apuestas. Entonces yo diría que hemos pasado de esos procesos más administrativos y estamos construyendo unos más socioculturales, más pedagógicos y también más didácticos. Y de fondo hay una pregunta sobre lo que es ser profesor. Y ahí quiero destacar cómo hay la emergencia de una postura de ciertos profesores sobre el acercamiento al estudio. El profesor como un profesor apasionado, como un profesor dedicado, estudioso, un académico, y cómo para muchos esa es la parte central del recibo de los nuevos. Hacer que esa pasión, esas preguntas se potencien y destacar que lo que nos hace profesores es esa disposición de estudio, ¿no? Yo le sumaría ahí, profe Colombia, que esa pregunta que nos haces, Leandro, ocurre también dentro del curso, ¿cierto? Cuando estamos haciendo el énfasis de definiciones, arrancamos con la presentación de qué se entiende por tutoría. Y ahí se pasa por unos asuntos que uno diría, esto es tutoría, que van desde el instrumento de esta
cosita metálica que se pone a una matera para que una planta de tomates crezca en el marco de ese instrumento, incluso lo que se utiliza en ortopedia cuando hay una fractura, que también es nombrado como tutor. Y pasar de esa definición tan instrumental de un artefacto que tiene un efecto en la planta o en la fractura, a ir acercándonos a otras definiciones Eso de no lo lo que... sabía, que se le daba ese nombre a esos aparatos también. Tutor de tomate. Muchas gracias por eso. El tutor para la tomatera, para Sí. que la tomatera no caiga al suelo y pueda enredarse y generar allí los frutos. Pasamos por ese ejercicio de qué es tutoría en mera definición y lo vamos acercando a esto que la profe Colombia nos plantea, de ya no hablar de tutoría como concepto abstracto y con la amplitud de definiciones que puede tener, sino con la tutoría acercada a ese ejercicio de acompañar. Entonces ya no solo la tutoría, sino lo que es el acompañamiento tutorial. Y cuando hablamos del acompañamiento tutorial, entonces ya entran en juego, dentro del curso procuramos el ejercicio también de reflexionar qué entendemos como tutoría en el marco institucional, ¿cierto? Incluso qué pasa con la normativa vigente que tenemos acerca de la tutoría. Nosotros en la universidad tenemos una normativa del 89 que define qué es la tutoría y quién hace el ejercicio de tutor. Y en esa definición aparece que es el profesor vinculado, preferiblemente de carrera, que acompaña a estudiantes. Entonces, en esa lógica, la tutoría es el hacer de un profesor hacia un estudiante, y en la misma definición aparecen incluso como unas condiciones de ese acompañamiento, ¿cierto? O sea, se acompaña al estudiante para fortalecer su proceso en la vida académica y sobre todo en los asuntos que allí lo pone están relacionados con su bienestar. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio y quienes están en el curso no son estudiantes, a quienes van a acompañar no son estudiantes, de una dicen, bueno, y entonces ¿dónde está la normativa o dónde se habla de que somos los profesores los que acompañamos a otros profesores? Y empieza todo ese juego de acercarnos, que todo lo que la propia Colombia nos acaba de contar, lo hacemos ya en el ejercicio de las lecturas que tenemos en el curso. Propusimos solo 6 lecturas que buscamos, así como con todo el detalle, que fueran lo más sustanciosas posibles, que pudiesen acercarse precisamente como a esos dos enfoques o esos dos puntos de discusión que queremos poner, y es uno, todo lo que tiene que ver con esas acciones que suponen el recibo y acogida de los profesores, nombrado de múltiples formas: inducción, acercamiento, instrucción, todas las formas en las que se nombra ese proceso de recibo y acogida. Y el otro horizonte que muestra qué es un profesor y qué es un buen profesor, y cuáles son las buenas prácticas del profesor. Bueno, si me lo permiten, pues en la selección de algunas lecturas, en la observación de algunos contextos, hemos aprendido de la formación de tutores y tutoras y del proceso de acompañamiento. Pues yo he observado 3 cosas. Una, que el proceso de acompañamiento tutorial es bidireccional. No es un tutor o una tutora que actúa en calidad en una calidad convencional de quien lo sabe todo de cómo funciona una institución y cómo es su cultura, sino que ese tutor y esa tutora también aprende. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje bidireccional, y ese cambio en el chip de quien recibe, quien llega, es un proceso pues enriquecedor para ambas personas, es mutuo. El segundo punto es que los procesos de acompañamiento tutorial, independiente de la conceptualización que se le brinde, que si es tutoría, es mentoría, si es una inducción, independiente de ello, corresponde o responde más bien a un compromiso académico administrativo de toda la institución, que va desde las directivas hasta los profesores y profesoras que llegan a la institución como una red de trabajo conjunta que está en constante aprendizaje. Y el tercer punto sería que los procesos de acompañamiento orientan sobre la complejidad de los sistemas institucionales universitarios, que van en muchas líneas, desde las normas, pasando por las dinámicas, las relaciones sociales que se llevan a cabo en la universidad, también sobre algunas relaciones de poder y sobre todos los procesos académico-administrativos que conlleva entrar a una institución desde un proceso de una recién vinculación, y así como los conocimientos y experiencias
que tiene un profesor o profesora tutora que lleva una larga trayectoria en la institución. Esos serían como los 3 puntos. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. A mí me interesaba mucho en el trabajo con ustedes muchas cosas, pero de las que más me ha interesado son las nominaciones. Inducción, recibo, calificación, formación, instrucción, reconocimiento, encuentro, ¿cierto? Más adelante nos podrán decir por qué es tan importante la manera de nombrar, ¿cierto? Que creo que eso amerita una reflexión en esta conversación, pero antes quiero que le demos la palabra a la profesora Rosa Virginia, que quería hacer pues como la pregunta más para tener otra voz y luego leeremos la inquietud del profesor Antonio. Profesora Rosa Virginia, cuéntenos entonces. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, profesora Colombia y a su equipo, el profe Diego. La pregunta mía o la intervención mía estaba dirigida a lo que acaba de escribir en el chat el profesor Antonio Ramírez, y se refiere también a que ahora el profesor decía que es bidireccional ese acompañamiento y esa tutoría. Y yo me preguntaba cuando se me propuso como tutora de una de las profesoras de la Facultad de Ontología que recientemente se vinculó, qué será lo que la profesora pensaría, qué acompañamiento es el que esa profesora querría de mí. Estaba preguntándome desde que me asignaron, estoy preguntándome eso, ¿cuál sería el acompañamiento? Y está un poco relacionada con esa pregunta del profesor Antonio, porque uno ve profesores con una vinculación a las dependencias de años, ¿cierto? Sino que ahora logran pues ingresar mediante una convocatoria pública. Y entonces uno sí se pregunta a veces sobre esos diálogos preliminares, esas necesidades de dialogar con ese profesor, de conocer inclusive las propuestas que tiene, que hizo para su vinculación a la universidad. En fin, muchas cosas. Entonces yo estaba como identificada con esa pregunta. Era eso. Gracias, profe. No, gracias a usted por la inquietud, profe. Profes, la pregunta de si haber sido parte, tenemos casos incluso de estudiantes que hicieron su pregrado, sus posgrados, fueron monitores, fueron profesores de cátedra, luego profesores ocasionales y ahora se vinculan en calidad de profesores de carrera. Y la pregunta es, ¿qué es lo nuevo? O sea, ¿por qué debo tener un acompañamiento? Y la respuesta no la han dado ustedes mismos. O sea, cambiar el vínculo con la universidad y que la universidad entre a ser parte de su vida con una proyección a 2 y 3 décadas, transforma la relación. Incluso hemos observado, y algunos de ustedes lo mencionan, pasar de ser un profesor de carrera de medio tiempo a ser un profesor de carrera de tiempo completo, cambia también la perspectiva. Y es que la universidad entra a ser parte del proyecto vital del profesor. Incluso cambia la organización familiar, hay profesores que se cambian de casa, o sea, porque ya la universidad va a ser su centro de referencia, su espacio no solo laboral, sino su espacio de desarrollo personal y profesional. Y la universidad no solamente lo acoge o acoge a las profesoras o profesores, sino también a los grupos familiares. Entonces uno comienza a ver que la universidad cobra un lugar diferente, los profesores se sitúan diferente, pero yo quisiera sobre todo defender el derecho a ser acompañado, a que haya una primera vez, así esa primera vez de presentación, de recibo, así sea después de 10, 12, 15 años. Creo que el profesor tiene el derecho a pensarse y a leerse la universidad con una lectura panorámica, con una lectura más amplia y a poder acercarse, a no entrar de lleno a las actividades sin tener, digamos, ese proceso de leer la universidad y de comenzar a pensar cómo quiere escribir su historia en ella. Entonces yo sí creo que es distinto. Al inicio, el problema del tiempo ha sido un problema gigantesco para todos, incluso para nosotros como equipo.
Estas 12 horas que trabajamos con los profes se van volando y en verdad queremos agradecer como el esfuerzo que han hecho. Miren, de estos profesores solamente 3 no han continuado y aún profesores que han tenido situaciones de salud muy graves, que les ha pasado situaciones muy delicadas, nos escriben, nos plantean como búsquedas de alternativas para seguir. Esto para nosotros ha sido sorprendente, o sea, el amor, el sentido de pertenencia con la universidad, el interés por hacer mejor las cosas, por escuchar a los otros, por entender qué significa ser tutor en la universidad o tutora en la Universidad de Antioquia, ha sido muy bonito. Digamos que estos son los mínimos, estas 12 horas. A partir de allá, de eso, cada profesor o profesora va a poder decir qué tanto más quiere conocer sobre el tema. Y se abre toda la línea de acompañamientos. De acuerdo, como esa es la misma pregunta que tenía el profe, pues yo pienso que podemos ir comenzando como a redondear y a cerrar la discusión porque nos quedarán un poco más de 10 minutos. Entonces les propondría hablar de esto de las nominaciones que me interesa bastante y pues ya pensar en, digamos, hablar de los retos, ¿no? Que tenemos muchos como red, como vicerrectoría, como universidad. Entonces les propondría hablar de los retos, digamos, que tiene la práctica del acompañamiento tutorial entre pares. Y aquí, pues, como estamos entre pares, precisamente podemos hablar de los asuntos no solo académicos, sino también administrativos. Les propongo también que incluso subjetivos y culturales, ¿no? Que funcionen como, no impedimento, pero sí retos, digamos, en los que hay que continuar el trabajo. Entonces, esa sería como mi manera de proponerles que comenzáramos a redondear un poco la conversación. Claro, no sé si Cristian y Nata quieren empezar en esta ocasión. Pues, profe Leandro, me parece muy interesante su pregunta, porque lo primero que nos invita cada conceptualización es a pensarnos como institución en qué significa para nosotros el acompañamiento tutorial, y seguido de ese significado es cuál es la identidad del acompañamiento tutorial de los profesores de carrera en la Universidad de Antioquia. Y en tercer lugar, es cómo fortalecer las actuales normativas y los conocimientos empíricos que tiene la Universidad de Antioquia, cómo estas nominaciones pueden potenciar esos dos aspectos. Y por último es cómo pensarnos las formas para promover nuevas prácticas de transformación del acompañamiento y consolidarlas a largo plazo dentro de la universidad. Entonces, pues esa es como mi reflexión, profe, y muchas gracias. Nata. Yo le sumo ahí, profe Leandro, que cada uno de los conceptos trae, pues no solamente la distinción en su definición, sino en las formas, ¿cierto? Ahorita yo creo que se hizo un barrido más o menos en algunas que parecieran muy instrumentales y la apuesta ahorita es porque otras sean más sociales, más socioculturales, ¿cierto? Anclándolo un poco con esa pregunta de qué hacer con los profes que ya tienen un recorrido amplio con la universidad y los otros que no, nosotros también encontramos necesario que en ese ejercicio de acompañar y de esa apuesta por el acompañamiento tutorial se reconozcan esas distinciones culturales. A la universidad llegan muchas personas y apuestan a su vinculación, personas que recién llegan a conocer la universidad, que recién llegan a conocer incluso las dinámicas propias de este territorio. Y en ese sentido puede que sean profes con recorridos académicos muy amplios, pero que es necesario acompañarles para que conozcan cómo funciona estar en esta ciudad, acercarse a las personas que hacen parte de este territorio, ¿cierto? En ese sentido, entonces siempre va a cobrar vigencia no solo el acompañar en eso que también defendíamos de que merecemos ser acompañados y que hay que apostarle, aunque tengamos unos recorridos amplios, a que otra persona nos pueda mostrar puntos de vista distintos, sus experiencias y más, sino que vinculándolo también con el reto que tenemos,
es necesario que la universidad también se piense qué pasa con todas esas formas de acompañamiento que suceden en ella, ¿cierto? Y que quizás no tengan un reconocimiento formal y oficial, pero que sabemos que ya suceden. En este caso estamos hablando de la tutoría entre pares profesores, pero sabemos que sucede también entre pares estudiantes y otras figuras que quizás en la universidad no son tan visibles aún. Entonces, ese es como el reto que yo también entiendo de este espacio, y es que la apuesta que tienen los profesores al reconocer cómo fue su proceso hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, y cómo va a ser el proceso de quienes recién se están vinculando, y en la lectura que se necesita de la universidad actual. Yo creo que también, efecto de la pospandemia, pues la universidad tiene unos cambios y unas formas de hacer y de ser docente que son necesarios también replantear, y que quien acompaña pues puede aprender de quien recién llega para hacer esas adaptaciones, y quien recién llega pues puede aprender precisamente de lo que fue la universidad y de esas formas anteriores, ¿cierto? Es como un juego casi que intergeneracional de lo que fue la universidad en la época en la que el tutor recién ingresó a la época en la que estamos ahorita, y la lectura de la universidad actual, no solamente en esos marcos normativos que anticipamos necesitan también como cierta actualización, sino en el ejercicio directo de que la acción tutorial vive en la universidad. O sea, nosotras que estamos en la red de tutorías todo el tiempo vemos la acción tutorial, ¿cierto? La vemos en las clases, la vemos en los corredores, y creo que la universidad tiene como reto visibilizar esas formas y esas comprensiones otras de acompañamiento que ya están. Profes, el tema de la nominación es muy complejo porque le tenemos que poner ejes de tiempo y espacio, de corrientes epistémicas, de tradiciones. En el caso, por ejemplo, cuando te hablábamos, profe, de este tutor de tomate, era simplemente porque mostramos que en múltiples campos disciplinares se usa el término, ¿sí? Y sobre todo el principio de la tutoría. Y destacamos ahí, por ejemplo, cómo a través de múltiples campos disciplinares hay unos factores comunes. Por ejemplo, el factor de la atención, que me parece muy bonito, y es que de alguna manera también ese crecimiento, el acompañar al otro a crecer en una dimensión, en un proceso, implica una atención. O sea, no es de cualquier manera, ¿sí? La generación que llega también tiene una responsabilidad, tiene un compromiso, y hay una tensión también en las miradas, en las lecturas de universidad. Ahí hay un compromiso que no es fácil, o sea, no todo es armonioso en el proceso de acompañamiento tutorial, pero sí es un espacio que al menos permite algo que la universidad debe hacer, y es poder hablar de esas diferencias, poder explicitarlas, ponerlas sobre la mesa, y también mostrar la complejidad de lo que es una universidad. O sea, nosotros hablamos que el recibo y la acogida tiene una dimensión con lo universitario, con las culturas universitarias, pero también con las culturas de los campos disciplinares y de los entornos específicos, ¿sí? El mismo saber en dos programas de una unidad académica opera diferente. Yo diría entonces que hay muchos retos. Yo destacaría tres. El primero, documentar lo que está pasando. El segundo es derivar de eso un proceso, una propuesta que permita formalizar, tener ya una propuesta ya consolidada y que se proyecte y que se pueda, digamos, poner en discusión. Y la tercera diría que es divulgar, ¿no? Y poner en relación con otros ámbitos, con otros entornos nacionales e internacionales la experiencia, de cara a pensar qué es eso particular. Y quisiera cerrar con esa pregunta que nos hacía en el chat el profe hace un momento, con esa pregunta de qué es lo particular del acompañamiento tutorial en la Universidad de Antioquia. Yo creo que esa pregunta es una pregunta compleja, pero es una pregunta necesaria. ¿Cuál es ese sello? ¿Qué es lo que debería defender un profesor? ¿Qué es eso que no se puede dejar pasar en esa transmisión, en ese acercamiento, en ese diálogo, en ese encuentro? Y yo defendería como que es lo que somos, es la universidad. Es una universidad pública, es una universidad regional, es una universidad que ha liderado procesos, que lucha por ser una universidad mucho más donde realmente quepamos todos y todas, pero no porque estemos juntos, sino porque haya un lugar real
un reconocimiento, una apuesta social, política y cultural de reconocernos en la diferencia y de valorar esa diferencia, no de tolerarnos, sino de apreciarnos y de aprender a trabajar juntos y juntas. Yo creo que ese es el reto y por eso la pregunta, profe, se nos va hasta diciembre. Esperemos ahí en diciembre cerrar con algunas respuestas construidas entre estos 80 y tantos profes que estamos trabajando juntos. Sí, yo creo que hacia diciembre o comienzos del año próximo, eso meritará encontrarnos de nuevo a conversar aquí en Entre Colegas. Para Claro. que vayamos entonces despidiéndonos, les voy a proponer que lo hagamos pues como invitando a las personas que nos acompañan hoy, a quienes nos vean luego en la grabación, pues digamos diciéndoles por qué deberíamos hacer parte de Entre Pares, ¿cierto? Como tutores o tutorados. Y hacemos una ronda respondiendo a esa pregunta, despidiéndonos del espacio y con eso cerraríamos, ¿les parece? Claro. Fue Cristian. Yo quisiera responder a esa pregunta con el eslogan nuestro que es el alma, ¿cierto? El alma tiene tenores, tiene ecos, tiene colores y en ese sentido, mm, esa es la razón principal. El alma siempre va a ser el alma y todos los que ingresamos a la Universidad de Antioquia y quienes nos proyectamos en este lugar tan bonito, podemos tocar el alma de las otras personas con este tipo de procesos. Y de ahí en adelante, todo va a ir mucho mejor para todos en la universidad. Esa sería como mi respuesta, tocarnos el alma con este proceso. Bueno, muchas gracias, profe Cristian, por acompañarnos. Natalia. Sí, yo cerraría repitiendo este mosaico que venimos construyendo, que a mí me parece hermoso poder ver las caras de los profes que vienen apostando a esta acción tutorial. Sabemos que muchos otros lo hacen, pero quienes están en el marco de nuestro curso. Y adicional a este mosaico de los profes que están en el curso, les quiero compartir también este avance de los profes que están siendo acompañados, ¿cierto? Ahí van ya como los primeros visos de los tutores y los tutorados juntos. Queremos que ese mosaico sea mucho más amplio, que vaya creciendo y creciendo. Y la invitación entonces a ser parte de este curso, muy en lógica de reconocimiento de lo que ha sucedido también en las voces de los profes que han participado de él, es que estos espacios de formación donde se les permite la interlocución entre las unidades, entre otros saberes, es absolutamente valioso para ellos y para ellas, ¿cierto? De las valoraciones más altas que nos han podido dar de sus experiencias personales tienen que ver con los cursos en los que podían estar con profes de otras unidades académicas, porque se siente también una suerte de cápsula en cada unidad en la que yo me vinculo a esta dependencia y entonces poca relación tengo con otras y poco converso con otros profes. Y creo que la oportunidad de este curso es como esa segunda vuelta que nos permite precisamente pues ver qué ha sucedido, cómo lo hace idiomas, cómo lo hace educación, cómo lo hace ingeniería, e incluso hacer nuevas migas en profes que ya llevan mucho rato en la institución. Entonces, la invitación al curso también es esa, que es un espacio de conversación abierto en el que nos pueden contar cómo les ha ido a ustedes como profes vinculados en la universidad, nos pueden poner en escena todas estas preguntas que se tienen acerca de por qué acompañar a sus pares, cómo acompañarlos, cómo hacer eso en el marco de sus funciones regulares, cómo hacerlo también para potenciar el gran objetivo que se tiene de que estos profes en periodo de prueba sean vinculados, porque todavía esa es como la meta a alcanzar, todavía ellos no han logrado esa vinculación formal. Entonces la invitación es a esa, que es un espacio abierto y que si bien ahorita terminamos el primer componente de formación, pues el componente de acompañamiento que se activará en estos días estará abierto a que quienes quieran acompañar pues puedan aparecer por allí y preguntarnos de qué manera hacerlo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Ahora sí, profe Colombia. Muy tricky su pregunta, profe. Yo simplemente diría que lo que nos hace universidad no son los bloques, no son las calles, es el tejido humano que tenemos. Y tenemos una universidad de 219 años que tiene una memoria y nosotros a través de esos espacios podemos
dejar esa memoria, explicitarla, ponerla en discusión y sobre todo hacer parte realmente de ese tejido de ser universidad y construir universidad. Bueno, pues yo quiero terminar agradeciéndoles nuevamente su presencia, su disposición y su generosidad pues con este espacio, con Entre Colegas, decirles que esta es su casa, no solo Entre Colegas, sino también la vicerrectoría, y que bueno, pues esta va a ser como la primera de muchas otras conversaciones que vamos a tener. De nuevo, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo con el que trabajan, porque yo sé que hay más personas allí, y quedamos entre colegas. Hasta la próxima, profes. Muchas gracias.